el Espíritu Santo te va tocando áreas, hablando, confrontando, exhortando, alegrándote. Él hace por dentro, porque mientras que estás escuchando la administración, Él te está poniendo imágenes. Es increíble, es como estar sentado y Él te va mostrando acá, te va cambiando la imagen, te va diciendo, ¿te acordás esto? ¿Te acordás esto? Es increíble lo que el Espíritu Santo hace. Y esa es la gracia, esa es la aventura con el Espíritu Santo. Por eso es importante vivir una aventura con Él, para que no haya otros pensamientos, no haya imágenes que turben lo que Él quiere hablar en esta mañana. ¿Sí? Por eso la pregunta es, ¿cuántos quieren vivir una aventura con el Espíritu Santo? ¿Qué es una aventura con el Espíritu Santo? Un vuelo al interior con el Espíritu. Y Él nos va guiando. Acompáñenme por favor a la palabra que vamos a meditar hoy. Lucas capítulo 24, el versículo 13, 14, 15 y 17 y 18. Ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban caminando al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. ¡Wow! Esta parte me emociona. Y les preguntó, Jesús, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. ¿Hay alguien que está cargado de tristeza? ¿Hay alguien que está desilusionado en esta noche, en esta mañana? Con desesperanza. Ellos estaban de la misma manera. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó, tú debes de ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en estos últimos días. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Es impactante este camino a Emaús. Es un momento donde Jesús ya había muerto. De hecho, ya había comentarios, porque estos hombres ya estaban al tanto de los últimos informes, Crónica TV, que estaban transmitiendo lo que estaba sucediendo. ¿Qué había sucedido? Había mujeres que contaban que vieron a Jesús, que fueron al sepulcro, estaba abierto y le apareció Jesús todavía en cuerpo glorificado y les dijo, dos ángeles le dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Salieron corriendo, luego vino Pedro y otro discípulo, no encontraron nada, pero ya la tumba estaba vacía. ¿Cuántos saben que la tumba está vacía? Esa es la esencia de nuestro Dios. Jesús está vivo. Y estos hombres ya estaban al tanto de la información, pero a pesar de todo, salieron de Jerusalén. Ellos nos dan a entender que era en el contexto que ellos formaban parte de todo ese grupo de discípulos, además de los 12, que estuvieron en el momento más cumbre de la historia, así lo voy a nombrar, de la historia. Estuvieron al lado de las celebridades que eran los apóstoles, y estos 2 hombres ilustres desconocidos se estaban saliendo de Jerusalén. Esa es la parte que me impacta. Estaban yendo a Emaús, no se saben si eran de Emaús o solamente querían alejarse de las situaciones, como nos pasa muchas veces a nosotros. Queremos alejarnos de ciertas situaciones. Hay algo en el ser humano que cuando suceden cosas no gratas en el corazón, la Biblia acá nos cuenta que en el corazón de estos 2 hombres había tristeza. Entonces ese ánimo que estaban teniendo, cabizbajo, los llevó a salir de Jerusalén, a despegarse de los discípulos, de este grupo que estaban con Jesús. Y es muy singular porque creo que a nosotros nos pasa lo mismo. Tenemos esa misma característica. Cuando hay cosas que nos están cargando el corazón, queremos alejarnos de los grupos, alejarnos de la iglesia, alejarnos de
de la sintonía que parecía lo mejor y queremos aislarnos. Ellos estaban yendo a Emaús y que les quedaban unos 12 kilómetros, y mientras caminaban había una peculiaridad entre ellos: iban conversando de lo que pasó. Como nosotros conversamos, como conversar con tu esposo cuando estás cocinando, para las mujeres que cocinan, o como cuando conversas con tu esposo cuando estás manejando, para los hombres que manejan, y te vas conversando, charlando cosas cotidianas, ordinarias, comunes, y parece como que en ese lugar no pasa nada. Parece que en ese lugar estás hablando vos y tu esposo, o vos con tu amigo, tu amiga, o cuando estás yendo a la facultad, estás hablando y conversando, y la Biblia me gusta cavilando, que es pensar internamente y luego hablar. Y vemos acá estos dos hombres que estaban hablando, cavilando, conversando mutuamente, y se le aparece una tercera persona, que la Biblia nos cuenta que como que Dios veló, como que hizo que no sepan quién es. Y en ese momento es Jesús caminando en medio de ellos. Por eso, una gran enseñanza es: ¿qué conversás cuando estás a solas con tu esposo y tu esposa? ¿Qué conversás cuando estás con amigos, en tu trabajo? Porque a veces parece como que cuando estamos conversando, Él no está. Pero vemos acá que Él sí estaba. Y tenemos como parámetros humanos a veces que decimos: no creo que en esta conversación esté Dios. Y sin embargo Él está, porque Él es Dios. Y la Biblia cuenta que se acercó y encima le preguntó: ¿de qué están hablando? Uno de ellos, la Biblia no nos cuenta quiénes son estos dos personajes, solamente nos expone a uno solo. Lucas es el que más detalla esta situación. El resto de los discípulos que escriben los libros hablan muy poco, pero Lucas es el que profundiza. Por eso Lucas nos va contando mejor la historia. Y uno de ellos, y lo expone, llamado Cleofas, le mira y le dice: ¿cómo no estás sabiendo lo que está pasando? Vos sos el único que no sabe. Y Jesús le pregunta: ¿qué pasó? ¿Qué es lo que está pasando? Porque veo sus rostros tristes. Veo que están cargados. ¿Saben que en ese momento, cuando Jesús murió, era el momento de las Pascuas? Y se cree más o menos había cerca de 3 millones de judíos. Es decir, cuando sucedió la crucifixión de Jesús, la información fue muy conocida. Por eso se sorprenden estos dos discípulos y le dicen: ¿cómo que no sabes qué pasó? ¿Y por qué tengo que saber todo? Dígame si nos pasa a unos padres a veces: pero bueno, ¿cómo no sabes? ¿Y por qué tengo que saber todo? Porque hablamos con los papás más grandes, que ya son abuelos, y ellos hablan de salud, ellos están al tanto. Pero hablar de otras cosas y no entienden. ¿Quién es este influencer? No tenemos la menor idea. Me pasó hace poco, viajamos con mis hijos y: mira fulano. No sé ni quién es. Lo que antes eran conocidos, reconocidos, hoy ya no son, y son alguien, porque cambió la historia, cambió los tiempos. Antes la televisión era todo, hoy hay plataformas, y en esas plataformas específicas son reconocidos por millones, y nosotros no los conocemos. Asimismo, como una vez me dijo mi hijo: ¿quién es Pelgorini? Dije: ¿cómo no vas a ver? Y ahí me di cuenta que los años pasaron sobre mi vida. Otro año perdido, otro día perdido. Entonces, vemos acá la historia, para no salir mucho de contexto, que ¿cómo no sabes? Y empiezan a contarle la historia. Y le dicen: ¿cómo no sabe la historia de Jesús de Nazareno? ¿Sabían su nombre? Jesús Nazareno, que hizo prodigios, maravillas,
Él iba a ser el Mesías, Él es el profeta que trajo palabra, trajo ánimo, alegría a todo Israel. Y le empiezan a contar la historia de Jesús. Escuche, a Jesús. Es extraordinario. Le empiezan a contar la historia de Jesús a Jesús. Y Jesús estaba escuchando. Esa es la parte que quiero hacer unas comillas, un paréntesis. Jesús estaba en cuerpo glorioso, ya había resucitado, pero Jesús le estaba escuchando. Díganme si nos pasa a veces un cierto lugarcito superior. Te paso mi agenda, dentro de tanto tiempo te vamos a charlar. Pero Jesús, cuerpo glorificado, estaba escuchando. Algo que necesitamos como iglesia en este mundo de hoy. Creemos que escuchar solamente es en ciertos lugares de terapia, de psicólogos, psiquiatras. Hay ciertos escenarios para escuchar. Nos anclaron en eso. El problema más grave que vive la sociedad a nivel mundial es que no escucha. Por eso está enferma. Pero ¿quiénes son los que escuchan? Aquellos que tienen el mismo corazón de Jesús. Jesús nos aclara en su corazón y Él dice, cuando solamente habló de Él, dijo dos características. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Dos atributos. El corazón humilde siempre escucha. El corazón que está pendiente de uno mismo no tiene tiempo para escuchar a nadie. Solo escucha sus interpretaciones y lo que le motiva. Por eso es algo que tenemos que aprender de Jesús. Jesús, siendo Dios y Rey, le estaba escuchando, y no solo eso, le preguntó. ¿Usted quiere conocer a una persona sencilla y humilde? Seguro te escucha cuando hablas. Seguro, y te mira al rostro. Jesús estaba atento a lo que estaban comentando. ¿Por qué? Porque Jesús quiere saber tu interpretación. ¿Qué hay en tu corazón de la situación? Porque de acuerdo a cómo está tu corazón, estará tu vida. De acuerdo a tu interpretación, la manera que ves y tu motivación es tu destino. Por eso ¿quieres conocer a alguien? Escúchalo. Porque cómo ve o cómo interpreta las cosas, quizás te edifique un montón o quizás te muestre quién es la persona. De la abundancia del corazón, habla la boca. Por eso escuchar, Dios nos dio una sola boca y dos oídos. Y alguno bien grande, hermanos. Y encima están para adelante, ni siquiera para atrás, para que le escuches. Entonces es importante que prestemos atención. Jesús prestó atención, siendo Dios, a dos personas ilustres desconocidos. Porque así es para nosotros, porque no impactaron el libro como impactaron otros. Entonces vemos acá a estos dos hombres que le dicen y le cuentan la historia de Jesús a Jesús. ¿Y sabe qué me impacta? Él escucha todo. A veces nosotros, bueno, sí, ya sé ya lo que me está por decir. Sí. Ahí no me cortale, ya entiendo. Mira, escucha. Jesús no interrumpió. Paciencia. Escuchó completa la historia. A pesar de que ya sabía, a veces nos toca personas, hermanos, que caminan en Dios, que son tiempitos nuevos en Dios, y nosotros como líderes un segundo y ya le... Bueno, sí, ya sé lo que te pasa. Bueno, renuncia conmigo, vamos a esta oración. Eso es una falta de respeto. Porque por más que caiga en la misma situación o esté en el mismo círculo, quiere decir que no salió todavía. Lo único que rompe un círculo vicioso es el arrepentimiento. No hay otra cosa. Y tenemos que trabajar en la persona hasta que se rompa el círculo vicioso que tiene. Pero Jesús escuchó hasta el final. Ese es un privilegio. Y escuchó su interpretación. ¿Que saben qué? En su interpretación había cosas que a Jesús le llamó la atención. Porque ellos dijeron, y ahí se ve lo que le estaba pasando verdaderamente a estos dos hombres. Como quizás te esté pasando a vos en esta noche, en esta mañana. Y cuando vengo a la noche digo, esta mañana, así que estamos bien. ¿Y saben qué? Jesús
estos dos dijeron, esperábamos, pero esperábamos. Ahí está el punto. Pero esperábamos que iba a ser el Mesías y que iba a redimir a Israel. Había una interpretación, la misma interpretación que tenían los judíos, pero sin iluminación del Espíritu Santo. Ellos no entendieron como nos pasa a nosotros. Ellos solamente esperaban a Jesús en un caballo blanco, con una espada grande, con un imperio de soldados, y derrocaban al imperio romano porque estaban bajo el imperio de Roma. Ellos buscaban la libertad física, cuando la Biblia en Isaías nos dijo que el Cordero iba a sufrir, iba a padecer, algo que no entendían ellos y tampoco hoy nosotros entendemos. Creemos que la iglesia solamente consiste en unción, prosperidad. Y cuando nos toca los tiempos difíciles, los sufrimientos, esto no es de Dios. Jamás, iglesia, puede haber gloria si no hay Calvario. El Pentecostés llegó después del Calvario. Siempre debe haber un proceso en el corazón del ser humano para la gloria y la victoria. Jamás puede haber una redención total si no hay un cambio interno de entrega, de muerte. Si no hay rendición, no puede haber exaltación. Decía un famoso avivador de Gales: según la profundidad de tu quebrantamiento es la altura del avivamiento, del despertar en tu vida de Dios. Cuando más te quebranta, más te rindes, más te activas en Dios, porque estamos con mucho exceso de nosotros mismos. El vaso, para ser bueno y puro, tiene que quitar lo que está de más. Pero si no hay humildad, no puede el vaso. Y vemos acá que ellos pensaban, estos hombres, que esa era la libertad que estaban. Pero, un foco de interpretación en Jesús como el rey arriba de un caballo y con una espada, con soldados. El poder económico, el poder, no entendiendo que detrás de la vulnerabilidad y la debilidad hay victoria. Como nos pasa hoy. No, pero fulano tiene poder. Sultano tiene una institución que respalda con poder. No entendieron el mensaje correcto de Jesús. Y nos pasa a nosotros. Estamos expectantes. ¿Por qué Dios no me sanó? ¿Por qué Dios no me liberó? ¿Por qué Jesús no hizo el milagro? ¿Por qué Jesús no actuó lo sobrenatural? Queremos un encuentro con Jesús, que abra, que quiero escuchar su voz. Tenemos a veces interpretaciones de Jesús que les pasó a ellos. Pendiente, ¿por qué Dios no me prospera si soy hijo de Dios? ¿Por qué Dios no me da el hijo que estoy esperando, la hija? ¿Por qué Jesús no hace lo que tiene que hacer? Nos pasa lo mismo. Ellos esperaban a ese Jesús, enfocado en ese tipo de Jesús, pero no entendieron al Jesús de la Escritura. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros. Voy a decir una palabra: al Jesús escritural. Porque cuando miramos este libro y la observamos, no entendemos el poder que hay acá. Un libro. ¿Sabe qué dicen los que están allá afuera? Ustedes, los cristianos, creen en un libro. Qué necios que son. ¿Y sabe lo que hace Jesús con estos hombres? Le voy a contar más adelante. Cuenta la historia, después de escucharlo todo, de escuchar su interpretación, de entender el dolor. Como quizás muchos de los que están acá están con desilusiones y desesperanza, porque dicen: ¿por qué estoy pasando por esto si soy un hijo de Dios? ¿Por qué estoy pasando por esta situación? ¿Por qué mi familia tiene que pasar por esto?
Si soy una hija de Dios, soy un hijo de Dios, ¿por qué me toca la enfermedad? ¿Por qué me vuelve a tocar la salud? Nos pega fuerte. ¿Por qué? Si Él es Jesús. Y me pasó a mí también. Y me suele pasar. Estos hombres estaban, la realidad de estos hombres que estaban desilusionados. Porque la esperanza de ellos era Jesús. Y mi esperanza también es Jesús, y la tuya también es Jesús. Y a veces decimos, ¿por qué nos tocó tal cosa? Si somos una familia de Dios, ¿por qué tenemos que sufrir? ¿Por qué tenemos que padecer? Y sin darnos cuenta, cavilamos en la tristeza que paso a paso se inserta en lo más profundo de tu corazón. Pero quiero contarte algo. Jesús lo sabe todo. Y si has venido esta mañana, así como me habló a mí y me demostró que sabe todo, quiero contarte que también Él sabe todo. Lo que no lo estás expresando con tus labios. Y aún estás fingiendo a tu esposa, esposo, a tu familia que está todo bien. Pero internamente hay un corazón que está triste. Hay algo muy profundo que crees que Jesús no sabe y Él está sabiendo. La tristeza que estás cargando. La desilusión. La desesperanza. Jesús sabía lo que había en el corazón de ellos. Ellos confiaron, vieron y creyeron que venía lo mejor, pero no sucedió. Entonces se alejaron de Jerusalén, dudaron, y de hecho les dicen, sabemos que hay unas mujeres que dicen que vieron. Hasta se quisieron reír de esas mujeres. Dicen que lo vieron, y otros informes tenemos también. Cuando hay un corazón que permite la tristeza, que irrumpa todo su ser, hay cosas que vienen a ese hombre, a esa mujer, es confusión. Ya caminan como una religión. Ya cumplen actividades o van a la iglesia, pero internamente hay una desesperanza. Ya no viven a Jesús como vivían antes. La tristeza, el dolor, la desilusión y la desesperanza es una herramienta que muchas veces Satanás siembra, y ¿saben qué? Los hace alejar del camino, los hace alejar de las personas correctas, los aleja del llamado y la voluntad de Dios. Esos hombres estaban en la voluntad en Jerusalén, se empezaron a alejar, tomaron su rumbo. Como quizás vos estás acá sentado, pero quizás en tu corazón hace mucho ya te estás yendo con ellos a Emaús. Estás caminando junto a ellos, pero hoy en esta mañana Jesús se encuentra contigo, porque Jesús ve lo que estás cavilando en tu corazón. Punto número 1, cuando cavilas estas cosas y cosas profundas que te alejan de Él, Jesús va a ir a tu encuentro. Va a ir a tu encuentro, porque eres su discípulo. Y aunque parece que eres desconocido, para Él eres muy conocido. Sabe quién eres, te conoce. Y Jesús les escucha, y después de escuchar su interpretación, les reprende, les corrige y les dice algo muy puntual: insensatos, que significa incrédulos, que significa porque están dudando. En la interpretación original lo más correcto es tontitos, tontitos de mi corazón. Necios, le dijo Jesús. ¿Y qué dije en un principio? Para los que están allá afuera, este libro son para los necios. Pero para Jesús les llama necio a los que no creen en este libro. ¿Saben cuál es el problema de estos hombres? Estos hombres buscaron a Jesús para alcanzar lo que ellos querían. Que Jesús haga el milagro que ellos esperaban. Que Jesús haga la obra en mi familia.
Porque yo sé que Jesús va a sanar mi familia, y es verdad. Va a sanar mi hijo, y es verdad. Va a sanar mi hija, mi esposa, mi esposo, es verdad. Yo creo. El problema no está en creer, y no está en que Jesús no pueda hacerlo. El problema está cuando solamente nuestra motivación está en esa búsqueda a Jesús para alcanzar la prosperidad, la empresa que busco, el negocio que estoy queriendo. Como dice el dicho allá afuera, hay que transar para avanzar. Nosotros no transamos con nadie. Nosotros tenemos principios. ¿Y qué sucede, iglesia? Sucede que Jesús los reprende, les corrige, porque vio su motivación con un solo fin, pero no conocieron al Jesús escritural, al Jesús de la Biblia. No interpretaron. ¿Cuál es el punto, iglesia? ¿Sabe cómo le puse el nombre a esta enseñanza? La desilusión y la desesperanza. Porque el Espíritu Santo me dijo, hay muchos hijos míos que están desilusionados y están desesperanzados. Porque vienen y caminan y aplauden, pero siguen en sus corazones en el mismo lugar, alejados, tomando caminos a Emaús. Y dejaron Jerusalén, el lugar donde estaban los hermanos, donde estaba su iglesia. ¿Por qué me tocó esto a mí? Pero si Jesús sabe que yo quería un matrimonio, quería una familia y me separé. Jesús sabe los hijos que necesitaba y no me los dio. Y soy reiterativo en esto porque quiero puntualizar los lugares que quizás son puertas que se abrieron para que esto se llene de raíces. Y en este lugar el Señor Jesús los mira a los discípulos. ¿Y sabe cómo curó Jesús? ¿Sabe cómo cura Dios? De la manera que usted no cree. La Biblia nos cuenta que, punto número 2, Jesús empezó a sanar esta área. ¿Y sabe cómo se sana esta área de su corazón? La desilusión y la desesperanza, como Jesús lo hace acá. La Biblia nos cuenta que Jesús les empezó a contar las Escrituras. Empezó a contarle todas las Escrituras. Porque muchos de los que estamos acá queremos ver lo sobrenatural, la activación de su poder. Queremos lo sobrenatural, queremos el poder del Espíritu, que algo que no conocemos suceda, extraordinario. Jesús no hizo eso. Jesús podía hacer ¡puc! Ya estaban alegres. Sin embargo, no hizo eso. Jesús lo único que hizo fue abrir la Biblia. No abrió la Biblia, sino abrió el corazón para contarle las Escrituras. Y les llevó al Antiguo Testamento. Porque cuando estamos confundidos, cuando estamos atormentados y no tenemos dirección, la palabra de Dios es la dirección correcta que nos hace volver a Dios. Es luz a mis pies y es lámpara a mi camino, medicina a mis huesos por añadidura. La palabra de Dios es lo único que sana la desilusión. Jesús nos mostró y le empezó a contar. ¿Qué le empezó a contar? Que Jesús está en todo lugar. La Biblia de tapa a tapa habla de Jesús. Quizás no sé que la pudo haber compartido. La Biblia nos cuenta de los profetas. Moisés nos nombra algunos. Quizás en Génesis habló cuando dice la mujer será mordida por la serpiente, haciendo alusión que Jesús iba a ser herido, pero luego le pisará la cabeza, y es lo que Jesús hizo. Jesús está en Génesis. Quizás habló de la relación de Abraham con Isaac, su hijo, cuando lo quiso sacrificar, haciendo la alusión de la relación de su padre, entregándolo a Jesús. Jesús está en toda la Biblia. Está en el sacrificio en Éxodo. Jesús está en todo. La Biblia es Jesús. Él es el centro. Y esto es lo que sana, iglesia. Por eso cuando estás mal, cuando no sabes lo que te está pasando, ve a tu habitación.
Ve a tu cocina, abre las Escrituras. Deja que las Escrituras te hable Jesús. Jesús no hizo un recibe. ¿Qué quieres? ¿Una Ferrari? Recibe la Ferrari. ¿Qué te pasa, Cleofas? Quiero viajar, quiero conocer Israel. Conoce Israel. No hizo eso. Y esa es la parte que nos pasa a nosotros. Estamos pendientes de que suceda algo, y va a suceder en el nombre de Jesús, y estamos ahí. Y es más sencillo de lo que nos imaginamos. Jesús mismo usó las Escrituras. Por eso los que están allá afuera dicen: ustedes son necios en creer las Escrituras. Y Jesús le dijo a los dos discípulos desconocidos, ilustres, ¿qué les dijo? Son necios por no creer en las Escrituras. Porque ellos querían alcanzar a Jesús. ¿Para qué querían alcanzar a Jesús? Para que les dé su motivación. No entendieron que Dios envió a Jesús para alcanzarnos a nosotros. Dios nos envió a su Hijo para que nosotros alcancemos a Dios. Hay un cambio. Y esa es la parte que muchos no entendemos. Y Jesús les da y les corrige, les habla y les enseña las Escrituras de tapa a tapa. Y sabe que la Biblia cuenta que ardía su corazón. ¿Qué quiere Jesús con nosotros? Nos quiere cambiar esos pensamientos de allá afuera que nos anclaron. Este sistema, como un libro tan pequeño puede hacer algo tan glorioso. Como un libro tan pequeño puede cambiar la historia. Como un libro como esto puede hacer algo extraordinario. Jesús me muestra que sí. Y lo que dice acá es lo que yo soy verdaderamente. Si acá me dice que por sus llagas fuimos curados, por sus llagas fui curado, tengo que creer en el poder de esta Escritura, que soy sano por las llagas de Jesucristo. Ese es el punto. Que tengo la mente de Cristo, que tengo el poder del Espíritu Santo. Es volver a mirar esta Escritura y creer lo que dice en ella y vivir lo que dice las Escrituras. Ese es el punto, iglesia. Pero muchos no entienden. Muchos lo ven como ínfimo. Quieren ver una pierna crecer, que no está mal. Quieren ver cosas. Yo quiero ver a Jesús real, el escritural. Y Él mismo me enseñó que la sanidad de las cosas en mi corazón que no son buenas se logra por medio de la palabra. Por eso ellos dicen: ardía nuestro corazón cuando compartía la palabra. Siempre la palabra hace arder nuestra vida, nos enciende. Aquello que está apagado te vuelve a encender, te vuelve a orientar al camino correcto. ¿Qué pasó con David? Cuando llevaron el arca a Jerusalén y apareció un jovencito. Ese jovencito tocó el arca y cayó muerto. Nadie más quiso tocar el arca. El arca simbolizaba la presencia, la palabra, Dios caminando con ellos. En ese momento que tocó el arca murió David. ¿Qué hizo? Nadie se animó a tocar. David se humilló, pero la Biblia nos cuenta que dice que él dejaron el arca y fue a buscar los pergaminos, que era la palabra del Señor en aquel entonces. Y llamó a los sacerdotes que le enseñen, porque David entendía que cuando hay un error, cuando hay cosas que te sacaron del lugar, de lo correcto, hay algo que no se está haciendo bien. El arca era símbolo de la presencia, estaba en la casa de un sacerdote y había fabricado un carruaje. Le puso todas las buenas intenciones David para exaltar al arca. Le puso lo mejor de él para que sepan que a él le agrada. Pero sin embargo, a veces caminar con Dios no son por buenas intenciones, ni dar lo mejor solamente. Con Dios se camina por la palabra. Y Usa tocó, un jovencito que vio al arca en su casa. Y a veces podemos nacer de chiquitito acá y ¿saben qué? Podemos caer en el acostumbramiento espiritual. Cuando caes
y te acostumbras a la presencia de Dios, podés perder la presencia de Dios. Usa perdió porque tocó el arca, porque ya no lo vio como la presencia, lo vio como una caja. Y cuando venimos a la iglesia y dejamos de honrar la palabra, la presencia de Dios, cambia nuestra mirada. Ah, sí, ahí está el fulano, acá está el hermano portero, acá está esto, sí, está bueno. Ahora toca la alabanza, ahora viene seguro el nuevo tema, solo hay uno que es digno. Y así continuamos y perdemos la esencia, que es honrar el arca, honrar a Dios. ¿Y saben qué pasó? Le enseñaron a David. Empezaron a explicar los errores, que al leer la Biblia, los pergaminos, David se dio cuenta de su error. Mientras tanto el arca quedó ahí, quisieron agarrar a los enemigos, pero después murieron por situaciones que generó el arca, hasta que apareció un hombre llamado, ¿se acuerdan el nombre? Obed-Edom. Un hombre que no conocía a Dios, pero entendió que en ese lugar había algo de Dios. Y llegó a su casa. Y la Biblia cuenta que su casa prosperó. Los 3 meses que tuvo, prosperó en todo. Cuando uno honra a Dios, a pesar de no conocer la palabra, Dios bendice. La honra es un principio muy fundamental para caminar con Dios. Y dice la Biblia que Obed-Edom llevó a su casa y prosperó su casa. Cuando tienes la presencia de Dios, prospera. La prosperidad no viene, la palabra prosperidad no significa riquezas materiales, significa satisfecho en todo. Eres satisfecho en todas las áreas. Cuando buscas la presencia de Dios, hay satisfacción en todas las áreas. Y David volvió a buscar el arca cuando vio que prosperaba la casa de Obed-Edom, pero ya no volvió igual, volvió bien asimilado en la palabra. Hizo lo correcto, porque el arca no se debía llevar en un carro, sino en los lomos de los levitas. Jamás podemos llevar la presencia de Dios si no hay sacrificio, si no hay esfuerzo, búsqueda. Voy al culto, me siento ahí, no es así. Es quebrantar mi corazón como un sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. Entregar mi vida a su presencia. Entonces su presencia, cuando ve un corazón grato, Él está con el quebrantado y humilde de corazón. ¿Qué pasó con eso? David se alineó a la palabra. Cuando te alineas a la palabra, vuelves a encontrar tu norte. Estos hombres iban caminando, volviendo a las escrituras, y cuando se iba Jesús, dijo: es tarde, ¿cómo vas a ir? Porque Emaús era un camino peligroso. Le dijeron: ven, quédate con nosotros acá. Y en el momento de cenar, cuenta la Biblia que Jesús agarró el pan y lo partió. Y entonces cayeron sus velos. Acuérdese que cuando en la cruz Jesús dijo: consumado es, se abrió el velo en el templo. Algunos historiadores dicen que lo reconocieron porque vieron al levantar las manos, se dieron cuenta que era Jesús. Y ni bien lo reconocieron, es Jesús, se esfumó, desapareció. Y ahí dijeron: con razón que nuestro corazón ardía cuando nos contaba las palabras. Cuando Jesús está en tu corazón y es el centro de tu vida, tu corazón arde con las palabras. Te apasiona, te enloquece, quieres llorar y te dan una palabra y ¡ay! No sé qué me pasa dentro de la iglesia y me quiero llorar. Y porque estás ahí conectado a la fuente de su presencia. ¿Y saben qué pasó? Para ir finalizando, salieron corriendo. ¿Hacia dónde? Hacia Jerusalén. Volvieron al lugar de donde salieron. ¿Vieron lo que pasa cuando Jesús actúa? Cuando Jesús te hace ver la palabra de Dios. Cuando estudias la palabra de Dios, aprendes la palabra de Dios. ¿Viste lo que sucede? Volvés al lugar de tu llamado. Volvés al lugar de la iglesia, al cuerpo de Cristo.
Y dice que volvió ¿a dónde? A donde estaban los discípulos. Y empezaron a escuchar todos los informes de que Jesús estaba vivo. ¿Y saben qué? Estos ilustres desconocidos dijeron, nosotros también tenemos algo para contar. Jesús caminó con nosotros en Emaús. Jesús nos enseñó la palabra. Jesús nos hizo volver a casa. Hoy sabemos quién es Jesús. Mi motivación no era correcta. Mi motivación no era correcta. Buscaba porque queríamos algo, pero hoy entendemos que Él es alguien, no algo. Hoy entendemos que Jesús es mi motivación. Hoy entendemos que Él puede sanarme si tan solo puedo creer en lo que está escrito aquí en este lugar, que es su palabra. Parece un librito chiquito que le llaman Biblia, pero aquí habla de Él, el Verbo hecho carne. Y es esta palabra la que trae los cambios, la regeneración. Por eso, iglesia, ¿cuál es mi latino esta mañana? Primeramente, que el Espíritu Santo sane por medio de esa escritura esas áreas de tu corazón que están desilusionadas, que sane tu desesperanza, y luego que te vuelvas vuelvas al camino de tu llamado, vuelvas a saber quién es Él. Jesús resucitó. Jesús vive. Y como Él vive, nosotros también vivimos, dice la Biblia. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ponete de pie en esta mañana. Quiero orar por ti. Estos muchachos pudieron entender algo, que la tumba no fue en vano. Pudieron entender algo muy claro. Como dijo el apóstol Pablo, nosotros predicamos a alguien que vive, alguien que ya no está en la tumba, porque o si no, dice el apóstol Pablo, sería en vano. Jesús es real, pero tienes que volver al Jesús de la Biblia. Nosotros no adoramos a la palabra, adoramos al Jesús de la palabra, porque es la palabra de Jesús la que tiene autoridad y poder. Nosotros honramos honramos a Él. ¿Y sabe cuál es lo lindo de todo esto? Que después Jesús, de haberle aparecido a todos, llegó un día que tuvo que partir y le dijo: ir y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les entregó una comisión. Les entregó una comisión. Y esa comisión es la que nos delegó a nosotros: hablar de Él. Y la Biblia cuenta que ascendió. Y así un día volverá. Así como ascendió, volverá a descender. Y estos hombres quedaron 120 días esperando la promesa. Y la promesa vino a la tierra. Descendió como una paloma. Su nombre es Espíritu Santo de Dios. Que Jesús dijo: les haré recordar todo lo que yo les he hablado. Les guiará la verdad. Les quitará todas las cargas. Él me glorificará. Los tres somos uno. Esa es la persona que está aquí en esta mañana. Y es la que nos estuvo hablando. Su nombre es Espíritu Santo. Él es el que hizo nacer la iglesia. Él es el que va llevando la obra de Dios adelante. Él es el que regenera los corazones, sana, libera. Esa persona está aquí. Esa persona está aquí y tiene un solo fin: glorificar a Jesús. Por eso quiero que en esta mañana cierres los ojos donde estás y hables con Él. Y si pasaste por estas desilusiones, si estuviste pasando por estas áreas en tu corazón de desesperanza, quizás fue una autoridad que te truncó, quizás fueron situaciones familiares, matrimoniales, económicas, las que se anclaron en lo más profundo de tu corazón. Jesús lo sabe todo. La Biblia en el Salmo dice: tú conoces mi sentar, mi levantar.
Tú conoces todo lo que me pasa a mí. Quizás tu economía te hizo alejarse y tomar Emaús. Hoy es el momento para pedir perdón al Señor y decirle: Señor, yo creo. Llévame de vuelta a casa. ¿Dónde están mis compañeros? Los verdaderos, los que aman tu nombre, los que son apasionados por tu reino. Esos, aquellas llamadas celebridades, aquellos que han entregado su vida por ti. Ahí quiero estar. En esos lugares quiero estar. Padre, esta mañana yo bendigo a todos los que están conectados y los que están aquí, Señor. Espíritu Santo, te pido que tu mano poderosa esté sobre ellos, Dios. Y todo lo que ha cargado las situaciones de los corazones. Quizás problemas interpersonales. Quizás problemas de diferentes índoles, laborales, económicas. Este es el momento para soltar en las manos de Jesús. Él ya te dio la palabra. Solo suéltate en Él y deja atrás ese camino a Emaús. Vuelve a Jerusalén, que es el lugar que Jesús te centró. Es el lugar donde habita su presencia. Es el lugar donde están tus compañeros de milicia. Es el lugar de la pasión para seguir este plan. Aunque el plan que estás viviendo no haya sido lo que esperabas. Porque si hay algo que nos desilusiona es cuando se truncan nuestros planes que creemos que Jesús tenía que hacerlo. Esto nos da a entender que sus planes son superiores a los míos. Así como sus caminos son más altos, así son sus pensamientos hacia mí. Por eso, Dios, no me quiero anclar más en tu plan. Quiero anclarme solamente en las Escrituras y conocer a ese Jesús que está ahí, porque ese es el verdadero. Ese es el que me lleva y me hace entender. Me hace entender que tú viniste por mí y nada escapa de tu corazón. Todo está bajo tu control. Padre, bendigo a esta iglesia, bendigo a los que están conectados y que tengan un hermoso día acompañado de la mejor persona. Su nombre, Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén?